Este es el título formal de mi seminario. En realidad, yo, de manera un poco informal o coloquial, lo quiero llamar una especie de seminario catarsis, porque la realidad es que yo acá hablo en el título de que quiero comentarles sobre herramientas y metodologías disponibles para usar estas técnicas con SAOCOM. Y la realidad del escenario que quiero mostrar es que no hay un paquete de herramientas estándar y que un poco cuando uno se quiere meter con este tipo de cosas, como puede pasar con un montón de aplicaciones más, tiene que armarse un poco sacando de distintas partes la caja de herramientas. Así que la idea del seminario de hoy es contar un poco de eso, no tanto de una herramienta empaquetada, enlatada, sino de qué recursos se pueden usar para hacer estas cosas. Los objetivos de la presentación de hoy son, en primer lugar, hacer una introducción breve, muy breve, lo más breve que se pueda, a qué es esto de la polarimetría interferométrica, que le decimos POLINSAR de manera corta, y sobre uno de los modelos en particular que permiten desarrollar estas herramientas que vamos a mostrar hoy. Mencionar con qué tipo de imágenes SAOCOM tenemos que trabajar si queremos hacer POLINSAR y mostrar algunas de estas herramientas disponibles con algunas capturas de pantalla y una breve explicación de cómo se usan los distintos módulos para llegar a los productos. Así que para empezar a explicar qué es esto de la polarimetría interferométrica, tenemos que irnos a la técnica en la que se basa, que es la interferometría de radar. Yo tengo una mención sobre esto. La polarimetría interferométrica en realidad para mí debería ser la interferometría polarimétrica porque es una técnica básicamente interferométrica que aprovecha de alguna manera los estados de polarización, pero no tiene nada eh, de la polarimetría de la rama de Pulsar, que mucha gente que puede estar acá viendo este seminario lo trabaja. Por ahí es un poco como un prejuicio que tiene uno al ver ese tema, pero es una técnica básicamente que explota la interferometría a través de distintos estados de polarización. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de interferometría? Esta es una diapositiva que yo ya he usado en otros seminarios y en otros trabajos que he presentado, pero me parece que está buena para mostrar rápidamente qué es una configuración interferométrica. Cuando nosotros hacemos interferometría tenemos dos imágenes de radar, dos adquisiciones de radar, a las que llamamos M y S, que son una imagen de referencia y otra secundaria, que miran un mismo objetivo, que puede ser un mismo píxel, un objeto como este punto que está acá. Estas imágenes la miran desde dos posiciones ligeramente diferentes o muy diferentes, eso es algo que vamos a mencionar al final de la presentación, y lo pueden hacer en el mismo instante temporal o en instantes temporales distintos. Entonces, en interferometría lo que se mide, en lo que vuelve de este objeto a cada una de estas imágenes, es la diferencia de la fase interferométrica. Pero esta fase interferométrica en realidad forma parte de una magnitud, de una variable compleja más amplia, que es la coherencia interferométrica, que es el principal observable en interferometría de radar. Esta coherencia interferométrica, como es una magnitud compleja, tiene dos componentes. Una es la amplitud, o la norma de esa componente, que mide la correlación entre las dos imágenes. Es una magnitud que va de 0 a 1 y nos permite ver qué tan parecida es una imagen, una adquisición respecto a la otra. Y su fase o su ángulo es esta fase interferométrica que está modulada entre menos pi y más pi. Y sus valores están relacionados con la distancia que recorre la señal entre que sale del sensor y vuelve al instrumento. Entonces, esta distancia, según la aplicación de interferometría que desarrollemos, puede estar relacionada a la topografía, a las alturas, que es lo que a mí, por ejemplo, me interesa en el caso de mi tesis, o a movimientos del terreno como la deformación. Entonces, esto con lo que es interferometría. Cuando nos metemos al terreno de POLINSAR, de polarimetría interferométrica, lo que se trata de explotar es esta información de la fase y de la amplitud de la coherencia o de la coherencia en distintos estados de polarización. Acá tienen este dibujito a la izquierda, que está sacado de esta fuente, donde tenemos un dispersor de tipo volumétrico, un árbol, ¿bien? Que representa una estructura en volumen. Y tenemos distintas ondas que vienen de un instrumento que emiten distintas polarizaciones.
nosotros podemos tener polarización HV, que quiere decir horizontal vertical, BH, HH o BB. O incluso podemos combinarlas y considerar o procesar la suma de dos canales polarimétricos, como acá, o la resta de distintos canales polarimétricos. ¿Y qué supuestos tiene la polarimetría interferométrica para explotar estos estados de polarización? Uno de los principales supuestos es que distintos estados de polarización, la coherencia en distintos estados de polarización, me va a responder a centros de fase a distintas alturas. ¿Bien? Por ejemplo, este dibujito está asumiendo que en la polarización HB, que es una cruzada, voy a estar teniendo retorno principalmente de la parte más alta de la copa del árbol. En cambio, en esta, que es una combinación de una resta del canal HH menos BB, estoy recibiendo más respuesta de la base del árbol. ¿Bien? Todo esto obviamente tiene que ver con la longitud de onda con que se trabaja. Generalmente, cuando trabajamos con árboles, en particular con árboles, tratamos de trabajar con longitudes de onda más largas, como banda L o banda P, que tiene una capacidad de penetración mayor. Pero bueno, eso es tema de otro seminario. Y lo que tenemos acá a la derecha es la representación de esta coherencia, de esta magnitud compleja, en el círculo unitario. Esto se usa mucho en literatura Pol-Inser porque es muy útil, o por lo menos para mí fue muy claro, para entender cómo es el proceso de la inversión de altura acá en Pol-Inser, que es bastante diferente al proceso de estimación de altura en interferometría. Entonces, si nosotros tenemos un círculo unitario, donde en el eje de las X ponemos la dimensión real de un número complejo y en el eje vertical de dimensión imaginaria, podemos representar cualquier magnitud compleja en este círculo. Acá, por ejemplo, estamos haciendo cuenta que representamos esta coherencia de acá, correspondiente a este centro de fase, en este punto de acá. Este punto tiene dos coordenadas, y si nosotros medimos la distancia, este vector azul, desde el origen del círculo hasta el punto, tenemos la amplitud, o la norma, que es la correlación que habíamos visto antes. Y si medimos su ángulo, estamos viendo su fase. ¿Bien? Esto es una forma de representar un número complejo cualquiera, que en este caso es la coherencia. Entonces, ¿por qué esto del círculo unitario? Porque el círculo unitario nos permite representar no solo puntos de coherencia, sino algo que se llama regiones de coherencia en Pol-Inser. La región de coherencia muestra todas las posibles combinaciones de valores de coherencia que se puede dar para una serie de variaciones de valores de fase, digamos. Todo el proceso de construir la región de coherencia tiene una formulación matemática por detrás que no viene al caso explayarse ahora. Lo que sí me interesa de esta diapositiva es ver que hacer Pol-Inser tiene sentido solamente con cierto tipo de dispersor, no con cualquier tipo de dispersor. Y eso se ve claramente en las regiones de coherencia. Por ejemplo, si tenemos una estructura totalmente aleatoria, un volumen totalmente aleatorio, como esto que está acá en rojo, tenemos una región de coherencia más o menos parecida a esta roja de acá, que es una región que se llama puntual. En este tipo de dispersores no cambia ni la amplitud de la coherencia ni la fase con la polarización. O sea, el cambio de polarización no nos dice nada sobre el comportamiento de esto. O sea, acá por Pol-Inser no tiene ningún sentido. Después tenemos estructuras verticales, como los edificios, que están representados por esta región de coherencia amarilla, que es como una casi línea amarilla que sigue parte de uno de los anillos de este círculo. Este tipo de dispersores, que forman lo que se conoce como una región radial, ¿qué pasa? Tienen cambios de fase, pero no cambia, digamos, su coherencia de acuerdo a la polarización. ¿Bien? Distintos canales polarimétricos pueden estar refiriéndose a distintos cambios de fase, pero la coherencia, la amplitud de la coherencia suele ser siempre la misma. Entonces, para describir este tipo de dispersores, con hacer interferometría tradicional sería suficiente. Después tenemos el caso de otro tipo de región radial, pero de superficies planas, que es la que está en azul, donde nosotros, según la polarización que usemos, vamos a tener cambios en la correlación, en la amplitud de la coherencia, por eso es que se mueve en este sentido,
pero su fase va a ser muy parecida en todos los canales polarimétricos. ¿Por qué? Porque, porque es una superficie, vamos a decir, plana, de manera simplificada. Y después tenemos los dispersores volumétricos, que son los que se buscan en PolINSERT, que forman este tipo de regiones elípticas. Esta región obviamente es un dibujo muy ideal, en realidad son bastante más deformes, por decirlo de manera muy suave. Pero bueno, este tipo de región es interesante para PolINSERT, porque acá para entender la coherencia tenemos que tener en cuenta tanto la polarización como la fase en sí, digamos. La polarización explica cambios tanto en la fase de esta coherencia, esta región de coherencia, como en la amplitud. Y este tipo de escenarios son los que permiten desarrollar aplicaciones de PolINSERT. Hay un modelo que se llama Random Volume Overground, que es un modelo básicamente que concibe que hay dos capas, que un píxel volumétrico se lo puede conseguir como una capa constituida por una capa volumétrica y otra capa que corresponde al suelo, o una dispersión de tipo especular. Entonces, basándose en esto, el modelo Random Volume Overground tiene una formulación de la coherencia que está pensada para explicar principalmente la coherencia volumétrica, ¿bien? Y adentro de esta coherencia volumétrica modelada por Random Volume Overground hay una coherencia que es la coherencia de la vegetación pura, que es una fórmula enorme, por eso no la puse acá, pero es función de, entre varias cosas, la altura de la vegetación. Entonces, ¿qué hace el Random Volume Overground? Esta formulita de acá describe esta recta de acá, que es una línea visible, es la línea visible teórica que puede ver el Random Volume Overground de la coherencia, y por otro lado se tiene los datos observados para un píxel, que es la región de coherencia que hablábamos antes. Entonces, lo que se hace básicamente, voy a esta diapo porque va a estar más claro, es modelar esta coherencia del Random Volume Overground y buscar los valores que están como en los extremos de esta región de coherencia, que tienen más contribución de volumen y menos contribución de volumen, que son los puntitos verde claro y rojo. A partir de eso, eh, se puede determinar cuál es la fase correspondiente al suelo que está por debajo de esta capa volumétrica, que es el puntito azul. Y teniendo este punto, que es supuestamente el punto que representa la copa del árbol, que es lo que queremos medir, que es la altura que queremos sacar, ¿qué es lo que hace? Acá no hay ningún proceso de desenredado de fase como hay en interferometría, por ejemplo. Lo que se hace es hacer como una tabla de búsqueda. Se simulan un montón de valores de altura y de otros parámetros más que son propios del modelo y se dice, bueno, yo voy a ir calculando mi coherencia teórica del Random Volume Overground, variando estos valores de altura y otros coeficientes más. Esto da lugar a esta nube de puntos verdes, y simplemente son como una búsqueda que hace el Random Volume Overground a lo largo del círculo unitario de distintos valores de coherencia que es capaz de modelar. Cuando encuentra el valor de esta nube de puntos que está más cerca de este valor verdecito claro, se dice que se tiene una solución. Entonces se saca la altura de ese punto y esa altura es la altura que da el Random Volume Overground como solución para la altura de este píxel. Todo esto de acá está hecho para un píxel solo. Esto se hace para todos los píxeles de un mapa de coherencia o de un interferograma, si lo quieren pensar un poco más simple. Bueno, yo no sé si se entendió algo de esto, la verdad que es un montón de información para poner en 15 minutos, pero suponiendo que se entendió, vamos a hablar un poco de qué tipo de datos necesitamos en caso de SAOCOM o de cualquier satélite SAR para hacer PolINSERT. SAOCOM es una constelación en banda L formada por dos satélites que fue lanzada en 2018, el SAOCOM 1A y SAOCOM 1B en el 2020. Y es una constelación que trabaja en banda L. Esto de trabajar en banda L, que es una longitud de onda bastante larga, lo hace bastante adecuado para poder trabajar con este tipo de aplicaciones por la capacidad de penetración que tiene. Y además porque tiene un ciclo de revisita de hasta 8 días.
lo cual, por algo que vamos a mencionar más adelante, está bueno para trabajar con este tipo de aplicaciones. Como nosotros estamos hablando de distintos estados de polarización, cuando vamos a trabajar con imágenes para desarrollar este tipo de aplicaciones, tenemos que elegir imágenes que sean de polarización completa o quad polens outcome. Tenemos que tener por lo menos los dos canales copolarimétricos que son HH y BB y un canal de polarización cruzada, HB o BH. Y el modo de adquisición más adecuado para trabajar con estas aplicaciones, tanto para interferometría como Polinsert, actualmente es el modo StreetMap. Topsert tiene alguna serie de complicaciones que hay un par de personas conectadas acá que lo han trabajado bastante y sabrán a qué me refiero. Y la separación temporal de las imágenes para formar interferogramas tiene que ser lo más pequeña posible, si se puede de 8 días, para evitar el problema de la decorrelación temporal. Teniendo en cuenta eso, veamos qué software hay disponible para hacer estas cosas. Previamente, esto es una mención a mi seminario del año pasado, la SAOCON tiene algunas particularidades como errores orbitales que afectan a la fase y hay que corregirlos de alguna manera. Pero bueno, no me voy a explayar con esto porque esto se explicó todo en el seminario, en el primer seminario que di doctorado en septiembre del año pasado. Yendo al software en sí para poder hacer aplicaciones polarimétricas e interferométricas. Hay uno muy conocido que se llama Polsar Pro, que es un desarrollo de la ESA. Polsar Pro es un paquete de herramientas muy completo que permite trabajar tanto con aplicaciones o productos polarimétricos como hacer también cosas de Polinsert. Bien, entonces tiene tres modos de trabajo principales. Uno de trabajar a nivel de una sola imagen, que es el modo Polsar. Trabajar con set de datos de dos imágenes para poder hacer cosas de Polinsert. O incluso trabajar con múltiples datos SAR para hacer series de tiempo o incluso tomografía SAR. Es un software realmente muy completo y está diseñado para interactuar muy bien con las salidas que genera Snap, que también es de la ESA. Acá tiene una captura de pantalla del Polsar Pro para demostrar que lee las imágenes SAOCOM. Polsar Pro ya está armado para leer y gestar las imágenes SAOCOM y traducirlas a su programa y generar un montón de productos aparte. Procesamiento interferométrico incorporado. Eh, entonces, generalmente estas herramientas hay que hacerlas, o estos pasos previos hay que hacerlos por afuera de Polsar Pro para poder trabajar. Si bien hay un módulo que hace la corregistración, en el caso de SAOCOM, por lo menos en SAOCOM, no lo hace bien al corregistro de las imágenes para hacer interferometría tienen que estar corregistradas, y no necesariamente calcula bien la fase por tierra plana, que es un componente de la fase que hay que compensar siempre que se hace interferometría. Entonces, ante estas limitaciones, esto nos obliga a trabajar, a hacer estas cosas por afuera de Polsar Pro y dárselas como entrada. La opción más simple es hacerlo en Snap, porque Snap hace bastante bien todo el preprocesamiento interferométrico de las SAOCOM en StreetMap y darle como entrada a Polsar Pro los productos ya un poco procesados, masticados de, desde Snap. O si no, trabajar con otro software que no esté más cómodo, por ejemplo el GMT-SAR o el ICE. Ambas pueden leer imágenes AOCOM y generar estos productos ya preprocesados para darle entrada a Polsar Pro. Yo les voy a contar también un poco de una librería de Python que se llama Kapok, que fue desarrollada por unos investigadores del JPL, Mark Simar y Michael Debina, y es el tool de herramientas que estoy usando yo en mi tesis. Kapok es un repositorio que está en GitHub, se puede descargar y se puede instalar, es bastante fácil de instalar y corre todo en Python, en el lenguaje Python. Este set de datos, este set de herramientas fue pensado para la misión aerotransportada de la NASA UAV-SAR, o sea que tiene un montón de módulos de lectura que están pensados para esta misión. Sin embargo, tocando un poco los códigos, se puede adecuar para usar
con Sabocon y es bastante útil porque por ahí es como un poco menos caja negra que Poser Pro, digamos, o por lo menos en mi caso que estoy acostumbrado a trabajar con Python, es como que al tener todo en un repositorio de los códigos uno puede abrir y entender un poco más qué están haciendo los programas de manera interna. Entonces, lo primero que tiene este capo es un módulo de lectura que es para leer todos los productos a partir del cual se van a hacer los procesamientos, principalmente leer las imágenes y traducirlas a matrices de coherencia y matrices de polarimétricas e interferométricas, que es básicamente leer las imágenes y calcular las covarianzas entre las imágenes en forma de matriz. Eh, Actualmente para SOCOM esto hay que hacerlo de manera como externa y de nuevo lo mismo que por ser, pero se puede hacer con Python, se puede hacer con GPTSAR, con ELICE. De alguna manera hay que arreglárselas para darle ya esto como premasticado a Capo. Pero tiene algunas herramientas que para mí están muy buenas, como por ejemplo esto del análisis de la región de coherencia. Esta región de coherencia que veíamos más temprano, nosotros podemos agarrar distintos píxeles donde conocemos que hay un árbol o hay un dispersor volumétrico y ver cómo se ajusta la región de coherencia y cómo puede describir el Random Background esta coherencia. Bien, esto es un gráfico que en realidad es interactivo donde uno puede jugar con, con un montón de parámetros que tienen que ver con el Random Background y esta linecita verde acá que está unida por una línea de puntos al punto negro se va moviendo a medida que uno cambia estos parámetros. Entonces de esta manera uno puede entender que qué tienen que asumir sobre el blanco a través de estos parámetros de acá para poder tener una inversión de altura más o menos razonable con el Random Volume Overgraph. Y acá en la región de coherencia se muestran además todas las coherencias de distintos canales polarimétricos y uno puede elegir si ver solamente las más tradicionales o ver también estas que son sumas y restas de canales. Está muy buena esta herramienta con fines exploratorios. Después viene algo que se llama, que está siempre presente en polarimetría, en Polincer, que es la optimización de la coherencia. La optimización de la coherencia, dicho de manera muy coloquial, es básicamente separar la coherencia, las coherencias observadas, resumirlas en dos componentes. Una que es la que, en teoría, si se cumplen los supuestos que tiene el modelo, tiene más contribución de la copa de los árboles y otra que tiene la mínima contribución de la copa de los árboles. Entonces, a estas coherencias se les llama la coherencia alta y la coherencia baja, por esto de tener alta o baja contribución del volumen. ¿Bien? Y, y en estas coherencias tienen distinto peso o ponderación los distintos canales polarimétricos de las coherencias observadas. Y eso, bueno, se ve a través de unos valores de autovalores, autovectores que se calculan, que muestran estos pesos. Pero también escapa un poco como al alcance de este seminario. En base a esas dos componentes de máxima y mínima contribución de volumen, que están, digamos, los extremos acá de la región de coherencia, se puede determinar cuál es la fase de suelo puro. Extraer la fase de suelo correspondiente al suelo puro es muy importante y es algo que tiene que salir bien en estos procesos, porque en base a eso esa fase se compensa de la fase observada para poder, de la coherencia observada, no de la fase solamente, para, para poder aproximar bien la altura real de la copa del árbol que se está queriendo modelar. Entonces, esto lo hace este modulito de Capoc que se llama Topo. Usa como entrada estas coherencias optimizadas y sale la fase del suelo que tenemos que extraer. Y después viene la parte de la inversión propiamente dicha, que es esta búsqueda a través de esta nube de puntos de distintos valores posibles de altura, que usa como entrada estos tres productos que hablamos antes, la fase del suelo, las coherencias optimizadas, y también otras matrices de entrada como el número de onda vertical, que es como la altura de ambigüedad, tiene que ver con la sensibilidad de la fase a los cambios de altura, y esto tiene mucho que ver con la línea de base perpendicular. El ángulo de incidencia, que puede ser un valor medio, o puede ser una matriz
como se está mostrando acá. Y después hay que pasarle al proceso de inversión algunos parámetros que hay que asumir para el random volume ground, como por ejemplo decir cuánta es la decorrelación temporal que está afectando a este patrón interferométrico. Eh, o el mu, este mu que tengo acá, que es cuánto de suelo estoy viendo en el píxel. Por más que sea un árbol, cuánta contribución de suelo hay. Son parámetros que hay que pasar. O cuál es el coeficiente de extinción de esto. Que esto tiene que ver con cómo se atenúa la señal a medida que nos movemos en distintos centros de fase o de altura del árbol. Todas estas cosas yo no me explayo acá porque son más resultados o cosas que he analizado en mi tesis y bueno, en estos seminarios no podemos mostrar resultados concretos de la tesis. Pero son todas cosas que hay que trabajar y analizar y ver cuáles son los valores más adecuados para distintos rangos de altura. Y lo que se tiene como salida, perdón por este mapa, pero no es muy feliz, pero la idea es mostrar en realidad que no siempre son muy felices los mapas que salen de acá. Lo que sale al final es un mapa de altura. No es un mapa de elevación absoluta o de cota, es un mapa de la altura sobre el suelo. Por eso es tan importante que la fase del suelo sea bien determinada, porque al compensarse uno obtiene la altura relativa. Entonces lo que tenemos acá a la izquierda es una composición RGB de una de las imágenes de radar para que se entienda que esta zona donde se ven píxeles más verdes es de árboles y acá tenemos el mapa de altura. Este campo forestal es muy aburrido en particular porque es un campo con rodales muy coetáneos, como muy parecidos, todos muy maduros, entonces las alturas son muy parecidas. No se ve un cambio de altura una variación en la gama de colores muy notoria. Esto se puede geocodificar, también hay un módulo de capo que lo geocodifica y pasa algo como esto. Este es un campo que se encuentra en el nordeste de Corrientes, se llama Aurora Celeste, y bueno, casi todos los pinos que están ahí, es pino taeda, lo que está plantado ahí, son pinos bastante maduros, ya tienen entre 25 y 30 metros todos, es un campo bastante homogéneo. Pero esto más o menos es la pinta que tiene el mapa final de altura una vez geocodificado. Este es un campo que está un poco más al sur, donde tenemos rodales que tienen una variación de edad un poquito más amplia. Tenemos rodales más maduros y rodales más jóvenes y se ve un poco más en el mapa de altura, de altura final. HB es la altura de la vegetación, la altura relativa. Se ve que hay un poco más de variación de valores. En general, en los rodales más maduros vemos, como por ejemplo acá, vemos alturas más altas. Pero bueno, este es un mapa tramposo en realidad porque no sale de un solo par interferométrico. Y ahora nos da pie un poco a comentar las limitaciones que tienen este tipo de procedimientos cuando trabajamos con un solo par. ¿Qué pasa cuando trabajamos con datos orbitales? Ya con esto vamos cerrando el seminario de hoy. Cuando trabajamos con datos orbitales, como SAOCOM, tenemos un problema, que es un problema y en realidad puede ser una oportunidad también. No tenemos control sobre cuál es la separación orbital espacial entre las órbitas de las imágenes, de las imágenes que usamos para hacer pares, de la línea de base perpendicular. Este gráfico lo que está intentando mostrar es eso. Muestra en el eje horizontal la fecha, el tiempo de distintas adquisiciones. Cada uno de los puntos azules es una adquisición. Y las líneas punteadas son los pares que se forman, cómo están apareadas estas imágenes para formar pares interferométricos. En el eje vertical mostramos la línea de base perpendicular. Entonces, ¿qué vemos acá? Que hay una gran variación de esta línea de base perpendicular. Si hiciéramos esto para Sentinel-1, por ejemplo, veríamos algo mucho más chiquitito. Con esta escala, digamos, numérica, se vería casi como una línea recta de esto. Tenían casi todos los puntitos alineados a lo largo de un tubo de control orbital que tiene la misión Sentinel-1, que no lo tiene SAOCOM. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas configuraciones interferométricas de línea de base que están buenas para mapear un píxel. Acá tenemos, por ejemplo, un píxel que tiene 12 metros de altura
Y acá lo vemos, digamos, cómo el Random Ball Overground resuelve esto de la altura con distintos pares interferométricos. Acá tenemos un par con una línea de base de 1200 metros, acá una línea de base de 400 y una de 700. Y acá están las soluciones puestas en número. Bueno, fíjense que ninguno de los tres pares le pega bien a la solución. El más cercano es este, que da una solución de 20 metros, y aún así es un error muy grande respecto a la altura real. Y ni a hablar de estos otros pares, con línea de bases un poco más chicas. Este tira 41 metros y este 33. Además, la región de coherencia de este realmente no es una región de coherencia muy adecuada para Polinsat. Esto es lo que pasa con este píxel. Con otros píxeles puede pasar que a lo mejor uno de estos pares eh, funcione bien o no, pero no hay un solo par que permita mapear distintos rangos de altura de manera perfecta. Entonces, eso es una gran limitación de estas herramientas y hay que pensar en, en soluciones. Una solución puede ser buscar una manera de combinar múltiples líneas de base, pero para eso uno tiene que tener distintas líneas de base, tiene que tener distintas adquisiciones con distintas configuraciones y que las distintas separaciones espaciales que hay permitan mapear de una mejor manera cada uno de estos píxeles. Acá les pongo algunos links, algunas referencias de trabajos que hacen eso. Bueno, yo en mi tesis en particular, en uno de los capítulos, trabajo partiendo de una de estas metodologías, de uno de estos artículos, y muestro resultados más parecidos a esto. Bien, si esto yo lo hiciera en base a un solo par, no tendría, digamos, este resultado por esta limitación que comenté acá. Y lo último, que no lo pongo acá, es que hay una cuestión con la de correlación temporal. Bien, hay que trabajar con la menor línea de base temporal posible porque la de correlación temporal mete mucho ruido en estas cosas. Yo acá al hacer estos gráficos no asumí que no había de correlación temporal, lo cual es incorrecto. Y así todo, estoy teniendo cosas como esto. Si yo a esto le meto de correlación temporal a este gráfico, esto se vería todavía peor. Entonces, la de correlación temporal también es algo que hay que tener en cuenta y por eso también está bueno poder tener múltiples configuraciones de línea de base para poder eh, mitigar un poco esa correlación temporal tratando de tener menos de correlación por línea de base. Así que bueno, eso fue un poco la idea de hoy, de contarles. Eh, Espero no haberlos mareado y bueno, cualquier pregunta estoy a disposición.